suspecto sano que había asaltado y asesinado a unas 30 mujeres. En la revista New Yorker, John Seabook reprodujo las palabras de Keel. Aquel era un tipo que había crecido en esta misma calle, dice. Yo dije que quería comprender por qué las personas hacen cosas malas, por qué alguien podía ser como Ted Bundy. Quería estudiar el cerebro. Lo importante y lo interesante aquí es que los estudiosos, los que se encargan de analizar la vida, el comportamiento del ser humano, llegan a la conclusión de que el problema está en el cerebro. Y es que, querido amigo, querida amiga, ahí es donde nacen los buenos, los malos pensamientos. Ahí es donde nacen los deseos de venganza, los pensamientos suicidas. Ahí es donde nace justo el deseo de matar. ¿Pero por qué? Bueno, querido amigo, querida amiga, Juan lo dice, porque sus obras son malas, porque sus pensamientos son malos, porque todo lo que hay en el ser humano, en cierta manera, es malo. Aun cuando digamos, bueno, yo soy buen padre, soy una buena persona, no golpeo a mi esposa, no soy borracho, no tengo vicios, etcétera, etcétera. Fíjate que aún en esa condición, aún estando o pensando de esa manera, aún cuando lo seamos así, de una persona muy buena, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que realmente hay algo en nuestro corazón que nos, podríamos decirlo casi literalmente, nos obliga a hacer el mal. San Pablo lo decía de la siguiente manera: aquel mal que yo no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Quiere decir entonces que en el corazón del ser humano hay algo que lo arrastra a hacer el mal. Y para que eso pueda solucionarse, porque realmente, de acuerdo a lo que la Biblia dice, hay solución para ese problema. Hay solución. Hay personas que realmente, así como Ted Bundy, que él no tenía remordimiento. Hay muchas personas, y tú lo puedes ver justo antes de iniciar la programación esta mañana, aquellos que escucharon las noticias unos segundos antes que comencemos el programa, hablan de ese criminal, de esa persona que agarró un arma y mató a 5 personas allá en el mall, justo este fin de semana. Amigo, amiga, ¿qué hay en la mente del ser humano? ¿Qué está pasando? Aquel hombre que agarra y pone bombas allá en Nueva York, y no recuerdo dónde fue, para matar gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo curioso de esto es que muchas veces esa gente no tiene remordimiento. Ahora, ¿por qué? ¿Será que el ser humano, el corazón del ser humano, ha llegado a caer pero tan bajo, que ya no siente en verdad que está obrando mal? ¿Ya no siente que eso es malo? Mira, muchas veces la ideología, el concepto que tiene basado en la religión la persona, cree que lo está haciendo bien, que está haciendo bien y está haciendo un favor y utilizando el nombre de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona que mató con esas bombas, él dice, bueno, que tenemos que destruir a los infieles. Él cree que está haciendo bien. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate, la Biblia menciona que durante 1260 años iba a haber un poder perseguidor que iba a matar, a destruir, a perseguir a los hijos de Dios. Y por 1260 años un poder político y religioso mató más de 80 millones de personas en el mundo en nombre de Dios. Ahora, amigo, amiga, ¿qué hay en la mente de esas personas a tal grado que no sienten ese deseo de confesar sus pecados, confesar lo que han hecho? Amigo, amiga, quiero decirte que tarde o temprano a cada uno le llega ese momento de tener que reflexionar. A cada uno nos llega ese momento cuando tenemos nosotros que darnos cuenta
de que hemos cometido un error. Mira, la carga de conciencia, querido amigo, querida amiga, una de las cargas más agobiadoras de esta vida es una conciencia llena de culpabilidad. Una conciencia que no es fácil liberarse de ella. Te he contado la historia de aquella mujer que en algún momento era una de las famosas actrices de Hollywood. Ella estaba preparándose, estaban rodando una película, estaban preparando la película y se fue a dormir a su casa después de haber platicado, haber tenido unas charlas amenas y haber tomado con los amigos en la noche. Se fue a su departamento, a su cuarto de hotel, y ahí estuvo en la noche. Durmió. A la mañana siguiente la esperaban ya, porque ella era la estrella, esperaban que bajara, y no bajaba la muchacha. No bajaba, le hablaban por teléfono, tocaban la puerta y nada. Finalmente decidieron abrir la puerta, dijeron, ahí está adentro. Nadie sabía dónde estaba, excepto que estaba allá adentro. Así que buscaron, abrieron la puerta, forcejaron la puerta y finalmente entraron. Y ahí estaba la muchacha en la tina del baño, con las venas cortadas y con una nota que decía, no me culpen a mí, culpen al asesino que está matando millones y millones de personas en el mundo. Eso se llama culpa, el remordimiento. Querido amigo, querida amiga, fíjate que en este mundo, millones de personas caminan con una conciencia intranquila. Y vaya de que buscando encontrar paz para ese corazón, se enfrascan en diferentes soluciones para ese problema. ¿Sí? Mira, hay personas que incluso van al psicólogo, van a hacerse algún estudio para ver, un estudio profundo, un estudio patológico, a ver qué es lo que hay en su cuerpo, en su ser. Y los médicos dicen, no te encuentro nada. Todos tus órganos están bien. Pero hay algo que me está haciendo que en cierta manera yo me siento enfermo. Bueno, querido amigo, querida amiga, el cargo de conciencia, ¿sí? El cargo de conciencia es el que está destruyendo a millones de personas en el mundo. Esa carga que hace que las personas busquen la solución en el horóscopo, incluso buscan algún brujo para que los sane, para que los cure. Y en lugar de encontrar la solución para ese problema, se hunden más y más y más en la depresión, a tal grado que las personas se suicidan. ¿Será que en esta mañana, al estar presentando a un servidor este programa, me está escuchando alguien cuyo corazón está cargado de un no sé qué, digámoslo así? Porque realmente eso es lo que pasa. Muchas veces decimos, yo no sé por qué estoy así, yo no sé por qué soy así, no sé por qué constantemente agredo a mi esposa, a mis hijos o a mi esposo. Yo no sé por qué a mis amigos los odio. Yo no sé por qué muchas veces me han dado el deseo de estrangular a mi familia, a mis hijos. Yo no sé por qué en algún momento he planeado incluso hasta matar a mi patrón. Amigo, amiga, hay algo en el corazón del ser humano que necesita ser transformado. Algunos me dirán esta mañana, Pastor Javier, los temas que presenta siempre son bastante fatalistas. Pues quiero decirte, amigo, amiga, que son el pan de cada día. ¿Sí? Todos los días escuchamos tiroteos, matanzas, destrucción, asesinatos, que los policías mataron, que discriminación, que campañas políticas matándose uno al otro con palabras, destruyéndose. Y muchas veces, escucha esto, amigo, amiga, y muchas veces aún los políticos levantan su bandera diciendo, lo digo con mucho respeto, levantan su bandera diciendo, yo sí soy cristiano. Te pones a pensar en esto. Yo sí soy cristiano, yo creo en esto, yo hago esto y soy cristiano. Amigo, amiga, fíjate, realmente el ser humano en su corazón tiene una maldad tremenda. Tenemos una maldad y necesitamos realmente buscar la solución para ese problema. ¿Cuántas personas en este mundo no viven con deseos suicidas, con deseos en verdad incluso de ser escuchados? Fíjate,
porque hay un vacío en el corazón. Recuerdo aquella persona que salió una vez en una de las noticias que decía: yo maté a tantas personas porque quería ser famoso. Quería que me escucharan, querían que me yo quería que me conocieran. En casa nadie me dijo que me amaba. Mi padre me rechazó, mi madre también. Yo necesitaba que la gente reconociera, supiera que mi presencia está en este mundo. ¿No te ha pasado así? Que a veces consideras que nadie te hace caso. Necesitas ser escuchado. Necesitas que se te diga: oh, aquí estás. Necesitas un abrazo. Necesitas que se te diga: mira, eres una persona linda. Amigo, amiga, realmente los seres humanos necesitamos. Los expertos dicen que todos los días los seres humanos necesitamos unos 12 abrazos para sentirnos bien, para sentirnos que sentirnos amados. Estaba escuchando en estos días a un experto motivador, ¿verdad? Un motivador profesional, que él decía, él es japonés, y él decía: en Japón nosotros no nos abrazamos, dice. Mi padre nunca me abrazó, el papá de él nunca lo abrazó. Dice, por la cultura es tan estricta, tan disciplinada, digámoslo así. Dice, a tal grado de que el expresar un cariño como que no se ve bien, dice. Dice, y yo nací en una parte de Latinoamérica, ¿sí? Y mi padre, dice, por el trabajo que tenía de Japón, vino acá a este lugar, dice, y ahora él se casó con una colombiana. Dice, y yo tengo la sangre latina. Dice, así que a mí me gusta que me abracen, me gusta apapachar a la gente, decir palabras positivas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice, pero en mi familia, del lado de mi padre, nunca existió eso. Dice, realmente hace falta. Dice, invité a un amigo, dice, a que viniera a Latinoamérica. Y vino él de vacaciones. Yo le platiqué de las grandezas de Latinoamérica, del cariño, del folclore, de todo, la algarabía que hay, dice. Que hace falta en el corazón humano realmente. Y él dice, le invité a mi amigo japonés. Dice, venía solamente por unos cuantos días aquí a Latinoamérica. Dice, y ya lleva viviendo 5 años aquí. Le encantó. Qué interesante, fíjate. El ser humano, querido amigo, querida amiga, necesita escuchar de que es amado. Necesita escuchar de que no importa lo que haya hecho, puede ser perdonado. De que no importa qué tan bajo haya caído, hay oportunidad para poderse restituir y para ser una nueva criatura. ¿Me está escuchando en esta mañana? Alguno de mis queridos radioescuchas, alguien que en algún momento en su vida jamás de los jamás se escuchó un bien hecho. Lo he escuchado yo muchas veces. ¿Cuántas personas no han venido a mí y me han dicho: Eduardo, fíjate que en mi hogar mi padre o mi madre jamás me dijo que yo hacía un buen trabajo? Me siento incluso que no valgo nada. Siento en verdad que mi vida es un desperdicio. Es más, ¿sabes qué? Todo lo que hago, dicen que lo que sale de mis manos es una basura. No tengo nada que admirarse. No tengo nada bueno en mi vida. Y fíjate, y añadiéndole a todo eso, muchas veces el sentimiento de la falta de valía personal, ¿verdad? Y añadiéndole a eso el sentimiento de culpa por haber cometido algún error, trae al ser humano una destrucción en su corazón. Por eso, querido amigo, querida amiga, quiero decirte en esta mañana que para ti es importante buscar la solución para tu problema. Y es importante, te digo por qué. Porque de ello depende que tu familia, que los que están a tu alrededor sean realmente felices. Porque realmente nosotros en este mundo no vivimos nada más porque sí. Somos entes sociales, somos personas. Por lo tanto, tenemos a nuestro alrededor personas que están constantemente interactuando con nosotros. Por lo tanto, ellos reciben, ya sea positivo o negativamente, un mensaje de nuestra parte. Por lo tanto, quiere decir que tú y yo afectamos a las personas para bien o para mal. Fíjate,
Cuando tú te sientes triste, abatido, que nadie te comprende, y especialmente, decía yo, cuando has cometido un error, te sientes el ser más miserable y consideras que en verdad lo mejor que fuera para ti sería morir. Mira, yo lo he escuchado muchas veces. Como pastor, me ha tocado platicar con tantas personas que en algún momento dicen: pastor, prefiero la muerte. Prefiero la muerte porque mi vida no tiene sentido. ¿Será que en esta mañana me está escuchando alguien cuya vida no tiene sentido? El Señor le dijo a Moisés, dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Fíjate, el Señor invitaba al pueblo de Israel a que trajera sus pecados a Él. Amigo, amiga, no importa cuál fuera. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando en tu corazón existe esa carga de conciencia, cuando en tu corazón existe esa conciencia llena de culpabilidad, tú te sientes ahogado. Cuando en tu corazón guardas ese famoso secreto que solo tú sabes, tú y Dios lo saben, pero tú sabes que estuvo mal y no lo confiesas, amigo, amiga, realmente te enfermas. ¿Sí? Yo he platicado con tanta gente que está enferma, con mucha gente que está enferma, pero que ellos consideran, o sea, físicamente están bien, pero ellos bien saben. Algunos me han dicho: pastor, mira, yo tengo esto en mi corazón y necesito decírtelo. Recuerdo aquella anciana que visitaba hace unos años atrás y me dijeron: pastor Javier, no sé qué tiene la abuela, vaya, visítela, pastor Javier. Y fui. La visité en ese asilo, ahí donde estaba la mujer, intranquila, una señora ya grande de edad. Y llegaba muy constantemente a visitarla, pero esa vez había algo que ya ella sentía que estaba cerca de la muerte, y ella me decía, ella sentía que ya era hora de sacar todo lo que había en su corazón. Me senté enfrente de ella, platicamos, charlamos, reímos, y llegó el momento en hablar de cosas serias. Y cuando estábamos platicando, le digo: amiga, hay algo en su corazón que realmente usted tiene. Y yo no sé, de esas veces que el Espíritu Santo nos inspira a hablar con esa certeza, con esa convicción. Y le digo: ¿sabe qué? Le digo: yo sé que en su corazón hay algo que la está a usted ofuscando, la está oprimiendo, y necesita decírselo al Señor. Y ahí fue ese momento cuando esta viejita comenzó a llorar. Y lloró amargamente, tendida en llanto. Y me dice: sí, pastor, sí. Dice: yo una vez robé. Cometí muchos errores, dice. Pero sabe, dice, yo una vez robé. Y robé mucho. Robé mucho, dice, y lo guardé en mi corazón. Y nunca de los nunca se lo dije a nadie. Usted es el primero. Ahora ustedes que me están escuchando son los miles, posiblemente. Pero fíjate, lo que esta persona me dijo: pastor, y eso es lo que a mí me ha traído en esta vida, con una carga en mi corazón, que no me hace sentir feliz y que me siento enferma. Cualquiera diría: algo tan simple. Bueno, querido amigo, querida amiga, fíjate que muchas veces, aun cuando sabemos que hemos cometido error, no tenemos el valor para confesar lo que hemos hecho. Realmente para ella era fácil, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Siente que has cometido un error, díselo al Señor, no tienes que decírselo al ser humano. Sin embargo, ella lo quiso compartir conmigo. Y juntos oramos, juntos nos consagramos al Señor. Y le dije: querida amiga, mira, este es el día en que el Señor te dice: mira, trae tus pecados a mí, yo te voy a hacer descansar. Trae tus cargas, trae tus problemas, trae tus necesidades. Esta dama quedó feliz. Pude ver ese rostro
Días después me habla su hija: Pastor Javier, quiero darle las gracias realmente, porque mi mamá dice, está feliz de la vida, está positiva, tiene deseos de vivir. Antes decía solamente me quiero morir, me quiero morir. Dice ahora la viejita, no haya cómo encontrar la solución para poder seguir viviendo. Amigo, amiga, cuando yo escucho, cuando yo veo los milagros que el Señor hace en el corazón de los seres humanos, cuando traen su vida a los pies del Señor, no puedo más que decir que realmente hay una razón para vivir. Y ese es el título general del programa que nosotros pasamos todos los domingos aquí. La razón de vivir. Amigo, amiga, tristemente, el ser humano se engaña a sí mismo. Cuán fútil, cuán vano es tratar de ocultar el pecado a Dios. Fíjate, por más que huyas, por más que te escondas, Dios sabe que estás obrando mal. Justo ayer tuvimos en la iglesia en la tarde un concurso sobre el libro de Jonás y los chicos de la iglesia participaron, los niños de la iglesia participaron. Pero fíjate, Jonás era un hombre que a pesar de que era el profeta de Dios, él huía de Dios. Estaba haciendo mal. Y lo curioso de esto, que aún siendo profeta de Dios y conociendo en cierta manera a Dios, llegó un punto en que creyó. Fíjate, cuán vana es la mente, cuán tontos somos a veces. Este hombre se escondió. Pensaba que iba a huir de Dios. De igual manera, querido amigo, querida amiga, cuando cometemos un error, pensamos que podemos ocultarlo. Pensamos que si nosotros lo ocultamos, nadie lo va a saber, vamos a estar bien. Así como el caso de David que te conté hace unos días atrás, que cometió pecado, adulteró con una mujer, la violó, por decirlo así. Y esta mujer tenía marido y posteriormente mandó a matar al marido de la mujer para que todo quedara limpio. Pero su corazón estaba lleno, cargado de maldad. Amigo, amiga, es fútil, en verdad, es vano el tratar de ocultar nuestro error. Dice ahí en Hebreos 4:13, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pusiste vuestras maldades, eso dice en Números 32:23, y luego dice, pusiste vuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Esto está en Salmo 98. Y San Pablo en Hebreos dice, todas las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Todo está abierto ante los ojos de aquel ante quien un día tú y yo tendremos que dar cuenta. Pero ¿por qué esperar? ¿Sí? ¿Por qué esperar hasta que llegue aquel día cuando ya no puede haber una remisión de pecado? ¿Por qué esperar hasta aquel día cuando ya no va a haber solución para tu problema? Tristemente, fíjate, amigo, amiga, la Biblia dice que muchos esperarán para aquel día. Muchos van a llegar a ese día y ahí van a confesar sus pecados. Pero tristemente ese día va a ser demasiado tarde. Too late. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una intercesión por el pecador. Ya no va a haber un intercesor, alguien que diga, Padre, perdónalos. No, porque el día, la hora para poder llegar a ser perdonado es hoy. Así es, amigo, amiga. Aquel que hoy es tu abogado, mañana va a ser tu juez. Por lo tanto, acércate al abogado para cuando llegue el día, cuando él sea juez, él diga, mira, yo a ti te conozco. Yo he intercedido por ti. Tú tienes las cuentas arregladas conmigo. Por lo tanto, eres libre. Ya no hay nada no hay nada por lo cual se te pueda condenar. Amigo, amiga, esta es una de las verdades maravillosas que tiene la Biblia. Es más, esto se llama evangelio. Así, de que el ser humano, siendo pecador, puede ser perdonado por un Salvador y tener vida eterna. Ese es el evangelio.
las buenas nuevas del Evangelio. No importa lo que hayas hecho, no importa la manera como hayas vivido. Si confiesas tu pecado, tú puedes ser perdonado. Oh, amigo, amiga, encubrir el pecado es la peor cosa que el ser humano puede hacer. Es más, su corazón se va enfermando. Su ser entero se va pudriendo. Y realmente el ser humano siente en verdad que se está muriendo por dentro. Mira, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste va a alcanzar misericordia. Eso lo dice el sabio Salomón en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, éste alcanzará misericordia. Esta es una de las grandes verdades que tiene el Evangelio, que Dios te acepta tal y como eres, sin importar tu condición y el tamaño de tu error, el tamaño de tu pecado. Yo les he comentado muchas veces que en el tiempo que tengo ministrando, a mí me ha tocado en verdad platicar con personas que realmente han cometido errores graves. Recuerdo aquella persona que un día me dice: pastor, yo he matado como más de 70 personas. Amigo, amiga, fíjate, si matar a una persona te trae cargo de conciencia, ahora imagínate haber matado a más de 70 personas. Eso es tremendo. Por eso te digo, querido amigo, querida amiga, mira, no importa cuán bajo hayas caído, así hayas robado un dulce, o así hayas matado a una persona, se llama pecado. Y por lo tanto tienes que traerlo ante el Señor y decirle: Señor, aquí está mi pecado, te lo confieso, perdóname. Amigo, amiga, realmente los seres humanos, ninguno de los que estemos aquí, en este mundo, puede decir: yo estoy libre de pecado. El único hombre, escucha esto, que ha tenido la habilidad de decir eso y con tanta propiedad, fue Jesús, cuando Él dijo: ¿y a mí quién me va a redarguir de pecado? ¿Quién me va a convencer de pecado? Porque no había pecado en Él. Los mismos fariseos no encontraban ningún error en Él, ninguno. A tal grado que cuando lo llevaron para matarlo, para enjuiciarlo, tuvieron que contratar personas para que dijeran mentiras, para que lo acusaran falsamente, porque no habían encontrado ningún error en Él. Pensando en esto, ¿por qué no te acercas entonces a aquel que nunca cometió errores? Para que esa justicia que Él tenía la deposite en tu cuenta. Y tú, querido amigo, querida amiga, la hagas tuya. Él toma tu carga, Él toma tu pecado, Él toma tu error, Él toma tus maldades. Y Él dice: mira, Eduardo, dame tu vida tal y como está. Ven a mí así, sin querer arreglar nada. Porque fíjate, querido amigo, querida amiga, el problema del ser humano es que cuando nosotros queremos solucionar el problema del pecado, el problema de nuestra mala conducta, el problema de nuestro mal proceder, el problema de nuestros errores, buscamos la manera de suavizar todo. Decimos: Señor, voy a ir a ti cuando sea bueno. Sí, fíjate. Alguien dice por ahí: bueno, ¿quieres tener una mente sana? Bueno, escucha CDs, ve videos de personas motivadoras. Lo ve uno, se motiva, qué bonito. Pero hay algo donde la motivación no puede hacer nada. Oh, vete al psicólogo. Vas al psicólogo, el psicólogo te dice: mira, vamos a hacer una terapia, vas a hacer esto, este tipo de respiración, vas a comer estos alimentos, porque sí es cierto, la alimentación es bien básica para tener una mente más limpia, una mente más sana. Y amigo, amiga, hacemos todo eso y no lo hacemos a un lado. Yo mismo he dado temas de salud aquí, ¿sí? Y son elementales en la vida de la persona, el tener una buena salud para tener pensamientos más limpios, más puros. Todo eso es bueno. Pero hay un lugar, hay un espacio donde realmente es necesario que entre Cristo. Donde la alimentación, donde la terapia, donde los consejos,
donde todo lo que humanamente uno pueda buscar, todos esos recursos, donde ya esos recursos se agotan, es ahí donde entra el lugar de Dios. Pero amigo, amiga, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto y vivir una vida tan cargada de sinsabores? Una vida cargada de tanta conciencia, cargada de tanto error, de tanta maldad. Trae tu carga al Señor, tal como estás. El Señor dice que cuando una persona pecare, debe de venir a Él y Él estará dispuesto a perdonarlo. ¿Cuán plenamente? ¿Cuán plenamente es el perdón de Dios? ¿Cuán plenamente puede llegar a ser el perdón divino? Fíjate, el ser humano comúnmente dice, hey, te perdono pero no olvido. Algunos decimos, no, si no olvidaste, es que no perdonaste, ¿verdad? Realmente así pensamos. Y te digo la verdad, eso es verdad. Eso es verdad. En cierto sentido. Pero es imposible desligar el hecho de que hayas perdonado y también ya te hayas olvidado del problema. Amigo, amiga, Dios, cuando dice que te perdona, Él olvida. ¿Sí? Sin embargo, escúchame esto, y no confundamos esto. Y es ahí donde muchas veces nosotros renegamos y nos sentimos mal con Dios y a veces lo juzgamos. Y decimos, Señor, no eres del todo bueno. No eres del todo bueno porque mira, yo no he olvidado. Yo no he podido olvidar y ni tú has podido olvidar. Nosotros no reconocemos de que a pesar de que hemos sido perdonados, las consecuencias de nuestro error, las consecuencias del pecado, van a estar ahí constantes en nuestra vida. Imagínate, cometiste el error de haberte embarazado, digámoslo así. Y a los días que cometiste el error de haber tenido un encuentro con aquel varón, te das cuenta que estás embarazada, pero te arrepientes. Y le dices al Señor, Señor, perdóname, confiesas el pecado a tus padres, y le dices, mira, Padre, cometí este error, etcétera, etcétera. Ahora, fuiste perdonada, fuiste perdonado, pero eso no quita el hecho de que estás embarazada. ¿Me doy a entender? A menos de que interrumpas el embarazo, el bebé va a nacer. Por lo tanto, Dios no puede cambiar muchas veces. Ahora, no puedo decir que nunca va a pasar, porque Dios puede hacer un milagro. Oh, sí. Yo he conocido personas que vivieron una vida desordenada, se arrepienten, y Dios cambia. Muchas veces puede cambiar eso, pero muchas veces no. Sin embargo, el hecho de que tú has sido perdonado es lo que trae en verdad la verdadera felicidad al corazón del ser humano. Querido amigo, querida amiga, esta es una gran verdad que está en el Evangelio. Tú puedes llegar a ser perdonado y en verdad tener la felicidad plena. Una plena felicidad. Cuando David confesó su pecado, ¿qué hizo Dios? Fíjate que cuando David cometió su error, cuando David hizo la maldad que ya te comenté, la Biblia dice que Dios lo perdonó. Entonces dijo todo el pueblo, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. David confesó la maldad, declaró su error y Señor, tú perdonaste mi maldad. Eso nos debe a nosotros a dar aliento, dar ánimo. El pensar de que realmente el perdón divino es real. El perdón, si tú confiesas tu pecado, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a aceptarte. Nadie ha caído tan bajo. No hay un ser humano que haya cometido un error tan, pero tan grande, a tal grado de que Dios no lo pueda perdonar. Y alguno vendrá y me dirá, Pastor Javier, ¿pero qué en cuanto a ese famoso pecado que se llama el pecado imperdonable?
¿Sí? ¿Has oído hablar de eso? Sí. El pecado imperdonable. Ahora, a la luz de lo que hemos estudiado, querido amigo, querida amiga, te hago la pregunta. Si hemos dicho, y la Biblia dice, ¿verdad?, que hay que traer nuestros pecados a Dios. No importa el tamaño. Aunque no hay tamaño, pecado es pecado, ¿verdad? Ahora, a la luz de esto, a la luz de lo que hemos estudiado, ¿será que hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Y vuelve la pregunta, el pecado imperdonable. Ahora te pregunto yo, ¿qué pecado Dios no puede perdonar? Hay una palabra, ¿verdad? San Juan lo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si tú confiesas tu pecado y te apartas del mal, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y librarte de todo mal, de toda maldad. Fíjate la palabra que utiliza San Juan. Sí. Pero ese sí no es una afirmación, ¿sí? Es un sí condicional. Como en inglés cuando uno dice if. No es el yes, sino que es el if. Ahora fíjate, si confesamos nuestros pecados, ahí está el punto. El pecado imperdonable, ¿cuál es entonces, querido amigo, querida amiga? Quiere decir que el pecado imperdonable es aquel pecado del cual el ser humano jamás pide perdón. Un pecado por el cual no se ha pedido perdón no puede ser perdonado. Y un pecado perdonado es un granito, una piedrita más en tu ser que te va a traer cargo de conciencia. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, yo te invito a que ya no vivas así. Mira, tanta gente vive en este mundo en verdad, deseando destruirse. Es más, dicen, para mí la vida ya no vale nada. Para mí la vida no tiene sentido. Por lo tanto, a mí qué me importa. Y se lanzan a los vicios, se lanzan a una vida de promiscuidad, a una vida completamente tirada a los vicios, a la maldad. Porque dicen, ya perdió sentido. Yo ya no tengo perdón. Te repito, amigo, amiga, nadie ha caído tan bajo que Dios no lo pueda perdonar. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que haya sido de ti en la vida pasada. Lo que importa es lo que vas a hacer tú con lo que estás escuchando hoy. Lo que importa es qué es lo que vas a hacer tú a partir de este momento. Cuando terminemos este mensaje, ¿qué vas a hacer? O en este momento que estás escuchando esta palabra de ánimo, amigo, amiga, el Señor te dice, querido Juan, querida Lola, querida María, querido Pedro, como te llames, yo te acepto, tal como estás. Quiero cargar tu pecado, quiero llevar tu carga. Ya no cargues más con esa conciencia intranquila. Ya no vivas más con esa vida llena de maldad. Amigo, amiga, ¿por qué traer tanto pecado en tu vida cuando es bien fácil depositarlos en aquel que está dispuesto a cargarlos? En aquel que está dispuesto a llevarlos sobre su ser y darte una vida eterna. Fíjate, hay un canto que hemos puesto muchas veces aquí en el programa, que canta Junior Kelly Marchena, que dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, y no hay herida que Él no pueda sanar. Amigo, amiga, esta es una gran verdad. Tu corazón está herido, está triste, te han herido tanto. Es más, te has autoherido, te has herido tú solo. No hay herida que te hayas causado, que te hayan causado, que Dios no pueda sanar. Tú dirás, pastor, tú no conoces mi pasado. He sido una persona a la cual han violado, a la cual han ultrajado, fui maltratada, mis padres, mis hermanos se burlaron de mí. Mira, amigo, amiga, cualquier herida que tengas, Dios la puede sanar.
Oh, pastor, pero tú no sabes, mi esposa me traicionó, se fue con otro, me dejó con todos los niños, los tengo aquí. Para mí es un sufrimiento el verlos solos, llorando también. Tengo dolor en mi ser. Amigo, amiga, Él también te entiende. Él también te comprende. Amigo, amiga, no hay montaña tan grande que Él no pueda mover en tu vida. Por lo tanto, si tú estás cargando solo todo aquello que te está ofuscando, todo aquello que te está oprimiendo, pónselo hoy en sus manos. Y Él es capaz de transformar tu vida, de esa vida llena de sinsabores, en una vida llena de felicidad. La felicidad de la cual hablamos no es vana. La felicidad de la cual hablamos, no es algo ilusorio. Es una gran realidad. Es una realidad que hoy puede ser tuya también. Y nadie puede hablar de esto a menos que la haya experimentado. Y si tú en esta mañana te sientes triste y tú dices, yo quisiera experimentar eso de lo cual habla este loco que está hablando en esta mañana, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que es una verdad. Dile al Señor ahí donde estás: Señor, te traigo mis pecados, te traigo mi vida tal y como está. Llénala de gozo, de paz, porque solo no puedo. Fíjate lo que dice el Salmo 103, verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como es alto el cielo, así como cuando tú te paras y puedes ver el sol allá donde se está ocultando, dices, qué lejos está. Mucho más grande es el amor de Dios por ti y por mí. Querido amigo, querida amiga, nunca dudes en que ese amor que Él expresa por ti es vano. No es vano. Nunca dudes de que, o no digas, eso no sirve. Querido amigo, querida amiga, es una realidad. Y yo te digo que ese amor funciona porque todavía podemos ver en el corazón del ser humano transformado que el ser humano se compadece del que sufre, que el ser humano todavía llora por aquel que llora también. Si eso puede pasar en el corazón del ser humano, quiere decir que el Señor todavía está obrando en los corazones de los seres que están en este mundo. Y tú puedes también ser uno de ellos, de aquellos que lloran con el que llora, que sufre con el que sufre. Tú puedes tener un sentimiento por aquel que está necesitado cuando tú te acerques al Señor. Pero si hasta este momento tú has sentido una conciencia dura, tú has sentido en verdad que no has cometido ningún error, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que consideres esto. Tarde o temprano, tú y yo tendremos que dar cuentas al Señor. Tú y yo tendremos que dar cuentas a aquel a quien tú y yo tendremos que rendirle todo lo que hicimos en este mundo. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no traerle al Señor tu vida tal y como está? Se cuenta por ahí que en una ocasión un muchacho cometió un error. Este muchacho había crecido, se había criado con unos padres lindos, unos padres amorosos. Pero cuando llegaron los días de la juventud, este muchacho que había crecido en un hogar cristiano, asistía a la iglesia regularmente, era un muchacho bastante bueno, pero llega la época de la adolescencia donde se rebela. Se rebeló y él discutió con el padre. Y el muchacho dijo, me voy de la casa. Y de repente el muchacho desapareció. Se fue a vivir por ahí con unos amigos, posteriormente comenzó a trabajar, rentó un departamento. Tenía muy poca relación con los padres. Los padres sabían que existía el muchacho que vivía ahí en la ciudad. Pero llegó un día en que el muchacho dijo, yo no quiero saber nada de estos viejos. Y se fue. Se fue lejos. Pasaron muchos años. Y los padres no sabían de este muchacho. Llegó el punto en que pensaban los padres, este hijo nuestro posiblemente ya falleció. Este muchacho, después de haber andado dando tumbos por el mundo, consideró que en verdad su padre y su madre no eran tan malos. Y dijo, realmente, todo lo que pasó fue por mi culpa. Era la edad cuando ya comenzó a entrar en razón y dijo, he cometido error. Así que decidió él escribirle a su padre. Y le escribió una carta a su padre y le decía, padre, yo reconozco que todo lo que yo hice
fue porque yo estaba mal de la cabeza. Lo hice sin pensar, dañé tu corazón, el de mamá, y realmente, papá, estoy arrepentido. Ya me casé, ya tengo hijos, ya formé una familia, pero siempre me queda en el corazón ese sentimiento que me hace vivir triste porque no he arreglado las cosas contigo. Y Padre, te pido que me perdones. Da la casualidad de que la casa de su padre estaba pegada a una vía. Es decir, la vía pasaba por atrás de la casa de él, a donde tenía frondosos árboles muy bonitos. Y él le dijo al papá, papá, voy a volver a casa y cuando vuelva, no quisiera yo experimentar tu rechazo. Prefiero mejor ver esto. Pon un moño en el árbol que está atrás de la casa. Dice, y ponlo ahí. Cuando yo pase en el tren, voy a saber de que me has perdonado y en la estación, cuando llegue a la estación, me voy a bajar para ir a verte. Pero si no encuentro ese moño, Padre, me sentiré tranquilo también, porque sabré que tú me has perdonado. Así que este muchacho mandó la carta, el padre recibió la carta, y cuando iba viajando en el tren, iba enfrente de él una persona y le dice, oiga, mire, yo no quiero ver la experiencia triste de no ver ese moño o ese pañuelo, era un pañuelo. No quiero ver ese pañuelo, no quiero tener la triste impresión de no ver ese pañuelo ahí colgado de ese árbol. Dice, asómese por favor. Y le dijo dónde era la casa. Dice, y si lo ve, me dice, y si no, me voy a regresar. Así que cuando iban pasando enfrente de esa casa, el hombre le dice, mire joven, yo no veo ningún pañuelo. ¿Cómo? No veo ningún pañuelo. Dice, veo cientos de sábanas blancas colgadas en todos los árboles. Este muchacho, en la estación, se bajó, llegó a su casa y ahí estaba su padre diciéndole, hijo, bienvenido a casa. Querido amigo, querida amiga, que en esta mañana me estás escuchando. Posiblemente hasta este momento has vivido una vida llena, cargada de sinsabores, una conciencia intranquila, un corazón cargado de errores, y tú dices, para mí ya no hay solución, para mí ya no hay perdón. Quiero decirte en esta hora, querido amigo, que no importa cuán bajo hayas caído, por eso vino el Señor, para rescatar a un Abraham que había sido mentiroso, para darle perdón a un Moisés que fue asesino, a un David que fue adúltero y asesino, a un Pablo que fue conspirador, que fue asesino también, a un Pedro que tenía instintos asesinos, a un Santiago y Juan que eran maníacos depresivos. Y podría hacer una lista tremenda, como una Rahab que era ramera, como una María que fue prostituta. Amigo, amiga, y lo lindo del Evangelio es que no importa quiénes fueron, no importa quiénes hayan sido, el Señor así los rescató, los perdonó. Y quiero decirte que un día ellos van a estar en el cielo. Me imagino yo mirándose uno al otro y diciendo, oye, ¿y tú? ¿Qué es lo que te trajo aquí? Uno a otro se responderá, solamente fue por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Te gustaría acompañarme a tener una oración en esta hora? Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu perdón infinito y por la seguridad de ese perdón. Bendice a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Y gracias, Señor, porque tú nos amas. En Jesús lo agradecemos. Amén. Y es así como llegamos al final de su programa. Le